Bienvenidos a Comentarios y Respuestas para las Reuniones TJ. En este video vamos a analizar juntos el artículo de estudio 10 de la Atalaya, correspondiente a la semana del 12 al 18 de mayo de 2025, titulado Aprendamos a pensar como Jehová y Jesús. Este repaso está diseñado especialmente para ayudarte a preparar comentarios edificantes para la reunión de fin de semana. Exploraremos cómo podemos aprender a pensar como Jehová, desarrollar la humildad y actuar con buen juicio, tal como lo hizo el apóstol Pedro. Así que, si deseas profundizar en el estudio y llegar bien preparado para la reunión, quédate conmigo. Y déjame tus saludos dándole al botón me gusta. Comenzamos con las preguntas de los párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Qué incluye amar a Jehová? Amar a Jehová implica entregarle todo nuestro ser, nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Esto quiere decir que debemos dedicarle nuestros deseos, emociones, energías y también nuestra forma de pensar. El amor a Dios no es solo un sentimiento, sino un compromiso total que se refleja en nuestra manera de vivir y en cómo imitamos su forma de pensar. Pregunta B. ¿Cómo demostró Jesús que amaba a Jehová con toda su mente? Jesús demostró su amor por Jehová con toda su mente al concentrarse por completo en hacer la voluntad de su Padre. Aunque sabía que obedecer a Dios implicaría sufrimiento, él estaba decidido a cumplir su propósito sin distraerse. Su forma de pensar estaba totalmente alineada con la de Jehová. Pasamos al párrafo 3. Su pregunta es: ¿qué aprendió de Jesús el apóstol Pedro, y a qué animó a los cristianos? Pedro aprendió de Jesús a tener la misma actitud mental, centrada en cumplir la voluntad de Dios a pesar de las dificultades. Pedro animó a los cristianos a armarse con esa misma mentalidad. Usando una expresión militar para destacar que imitar la manera de pensar de Jesús es una poderosa arma para combatir los malos deseos y las influencias del mundo de Satanás. Pregunta del párrafo 4. ¿Qué analizaremos en este artículo? Este artículo analizará cómo era la forma de pensar de Jesús y cómo podemos imitarla. Para ello, se enfocará en tres aspectos clave: 1. Aprender a pensar como Jehová; 2. Ser humildes y 3. Tener buen juicio. Llegamos al primer subtema. Aprendamos a pensar como Jehová. Esta es la pregunta del párrafo 5. Mencione una ocasión en la que Pedro no reflejó la manera de pensar de Jehová. Una ocasión en la que Pedro no reflejó la manera de pensar de Jehová fue cuando Jesús les explicó a sus discípulos que sería arrestado, torturado y ejecutado en Jerusalén. Pedro, sin comprender el propósito divino, trató de impedirlo diciéndole a Jesús: «Eso jamás te va a pasar a ti». Al hacerlo, Pedro mostró que su manera de pensar no estaba alineada con la de Jehová ni con la misión que Jesús debía cumplir como el Mesías. El párrafo 6 tiene la siguiente pregunta. ¿De qué manera demostró Jesús que pensaba como Jehová? Jesús demostró que pensaba como Jehová al rechazar el consejo de Pedro, quien intentó disuadirlo de cumplir con su sufrimiento y muerte. Aunque Pedro tenía buenas intenciones, Jesús reconoció que su consejo no venía de Dios, sino del pensamiento humano. Jesús entendía que obedecer a Jehová implicaba sacrificio, y estaba dispuesto a hacerlo, mostrando así que su forma de pensar estaba completamente alineada con la de su Padre Celestial. Esta es la pregunta del párrafo 7. ¿Cómo demostró Pedro que se estaba esforzando por pensar como Jehová? Pedro demostró que se estaba esforzando por pensar como Jehová cuando recibió la instrucción de predicarle a Cornelio, un gentil. A pesar de la tradición judía de evitar el contacto con los no judíos, Pedro, una vez que comprendió que esta era la voluntad de Jehová de aceptar a personas de todas las naciones en su pueblo, obedeció sin poner objeciones. Fue a la casa de Cornelio, les predicó y aceptó que él y su casa se bautizaran. Párrafo 8. Pregunta: ¿cómo demostramos que pensamos como Jehová? Demostramos que pensamos como Jehová cuando tenemos la misma forma de pensar entre nosotros, lo que implica imitar la manera de pensar de Jehová tal como se revela en su palabra.
Por ejemplo, al seguir el consejo de Jesús de poner el reino en primer lugar, apoyamos y felicitamos a aquellos hermanos que deciden emprender el servicio de tiempo completo, en lugar de desalentarlos. Llegamos al siguiente subtema. Seamos humildes. Párrafos 9 y 10 tiene esta pregunta. ¿Qué lección de humildad enseñó Jesús? Jesús enseñó una poderosa lección de humildad la noche antes de su muerte, al lavarles los pies a sus discípulos. Aunque esta tarea normalmente la realizaba un esclavo, Jesús, siendo su maestro y señor, la hizo personalmente. Incluso le lavó los pies a Judas, quien más tarde lo traicionaría. Con este acto, Jesús mostró que la verdadera grandeza está en servir a los demás con humildad. Luego les explicó que, si él siendo su maestro había hecho eso, ellos también debían estar dispuestos a servir con humildad a los demás. Párrafo 11 tiene la siguiente pregunta. ¿Cómo mostró Pedro que había aprendido a ser humilde? Pedro demostró que había aprendido a ser humilde al no atribuirse la gloria después de realizar un milagro impresionante, como la curación del hombre cojo de nacimiento. En lugar de buscar reconocimiento personal o destacar ante la multitud, dio todo el mérito a Jehová y a Jesús, explicando que fue por medio de su nombre y por nuestra fe en su nombre que el hombre fue sanado. Este acto reflejó su comprensión de que cualquier poder o logro proviene de Dios, no de él mismo. Más tarde, Pedro animó a otros cristianos a adoptar la misma actitud de humildad. Esta es la pregunta del párrafo 12. Al igual que Pedro, ¿cómo podemos cultivar la humildad? Al igual que Pedro, podemos cultivar la humildad recordando que la verdadera humildad se origina en nuestros pensamientos más profundos y se manifiesta en nuestras acciones motivadas por el amor a Jehová y al prójimo, no por el deseo de recibir alabanza. Servir a Jehová y a los hermanos con alegría, sin buscar reconocimiento ni estar pendientes de que otros nos vean. Pasamos al siguiente subtema. Tengamos buen juicio. La siguiente pregunta es del párrafo 13. ¿Qué implica tener buen juicio? Tener buen juicio significa tomar decisiones que estén en armonía con la manera de pensar de Jehová, dando prioridad a nuestra amistad con Él. También implica tener una visión equilibrada de nosotros mismos, reconociendo nuestras limitaciones y dependiendo de la sabiduría divina. Para ello, es fundamental orar con humildad y buscar la guía de Jehová. El buen juicio nos ayuda a ser prudentes, evitar la arrogancia y actuar de acuerdo con los principios bíblicos en lugar de confiar demasiado en nuestras propias capacidades. Párrafo 14. Su pregunta es: mencione una ocasión en la que Pedro no se apoyó en Jehová. Una ocasión en la que Pedro no se apoyó en Jehová fue la noche antes de la muerte de Jesús, cuando, confiando demasiado en sí mismo, afirmó que nunca fallaría, a pesar de que Jesús advirtió que todos lo harían. Jesús aconsejó orar y mantenerse despiertos, pero Pedro no siguió ese consejo. Como resultado, negó a Jesús 3 veces, lo que luego lamentó profundamente. Pregunta del párrafo 15. ¿Qué ayudó a Jesús a tener buen juicio la noche antes de morir? Jesús tuvo buen juicio la noche antes de morir porque se apoyó totalmente en Jehová, orándole repetidamente con humildad. A pesar de ser perfecto, esta dependencia en la oración le dio el valor necesario para cumplir la voluntad de su Padre. Su ejemplo dejó una impresión duradera en Pedro. Pasamos al párrafo 16, su pregunta es: ¿cómo demostró Pedro que había desarrollado buen juicio? Pedro demostró que había desarrollado buen juicio al aprender a apoyarse en Jehová por medio de la oración. Después de la resurrección de Jesús, Pedro obedeció la instrucción de esperar en Jerusalén y, junto con otros discípulos, se mantuvo perseverando en la oración. Más adelante, en su primera carta, animó a los cristianos a tener buen juicio y a orar constantemente. El párrafo 17 nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que hacer siempre, sin importar las habilidades que tengamos? Siempre debemos orarle a Jehová, sin importar cuán capaces o hábiles seamos en algo. Incluso cuando realizamos tareas que nos resultan fáciles, es importante pedir su guía. Y con más razón debemos buscar su ayuda al tomar decisiones importantes, confiando en que Jehová siempre sabe lo que es mejor para nosotros.
Párrafo 18 tiene la siguiente pregunta. Al igual que Pedro, ¿qué podemos hacer? Al igual que Pedro, podemos esforzarnos por aprender a pensar como Jehová, cultivar la humildad y desarrollar buen juicio. Entramos a las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Cómo podemos aprender a pensar como Jehová? Podemos aprender a pensar como Jehová estudiando su palabra, la Biblia, donde se revela su manera de pensar. Al meditar en sus enseñanzas y en el ejemplo de Jesús, quien reflejó perfectamente el pensamiento de su Padre, podemos moldear nuestra propia manera de pensar para que se alinee más con la de Jehová. ¿Cómo podemos ser humildes? Podemos ser humildes al reconocer que nuestras habilidades y logros provienen de Jehová, evitando pensar que lo sabemos todo o buscar reconocimiento personal. Servir a otros con amor y sin esperar recompensa, así como recordar ejemplos como el de Jesús lavando los pies de los discípulos, nos ayuda a cultivar una actitud de verdadera humildad. ¿Cómo podemos tener buen juicio? Tener buen juicio significa tomar decisiones que reflejen la manera de pensar de Jehová y poner nuestra relación con Él por encima de todo. Implica orar con frecuencia, incluso para tareas que nos parezcan fáciles, reconociendo que dependemos completamente de la guía de Dios. También requiere mantener una visión equilibrada de nosotros mismos, evitando la arrogancia y confiando en la sabiduría divina. Hemos aprendido que, al igual que Pedro, todos podemos progresar en nuestra forma de pensar y actuar. Al esforzarnos por imitar la manera de pensar de Jehová, cultivar la humildad y tomar decisiones con buen juicio, estaremos agradando a nuestro Padre Celestial y fortaleciendo nuestra relación con Él. Gracias por acompañarme en este repaso del artículo de estudio 10 de la Atalaya para la semana del 12 al 18 de mayo de 2025. Espero que esta preparación te haya sido útil para comentar con confianza y provecho en la reunión de fin de semana. No olvides suscribirte a comentarios y respuestas para las reuniones TJ si deseas seguir recibiendo ayuda práctica para tus estudios y reuniones. Hasta la próxima, y que Jehová te bendiga.